No hay persona más despreciable en el mundo que un desertor. El soldado desertor de su ejército es repudiado, es considerado un traidor. Hay hombres que desertan a su familia, la abandonan, y hay mujeres que hacen lo mismo también. Ser un desertor es algo repudiable, detestable, por no decir odioso. En el mundo ha habido muchos famosos desertores. Todos ellos son considerados como personas malvadas, traidoras y, por qué no decirlo, también dignos de lástima. Soy Luis Carballosa. Hoy considero con vosotros el último trozo de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 22. El apóstol Pablo en estos versículos narra cómo fue abandonado, cómo fue desertado por aquellos de quienes él esperaba lealtad y fidelidad. Eso ocurre muchas veces. El Señor Jesucristo también fue abandonado por sus discípulos. Es más, en la cruz del Calvario, Él se sintió abandonado por el Padre Celestial, aunque aquello fue parte del plan divino. Desde la cruz, su primera frase, la frase que Jesús exclamó con todas las fuerzas que quedaban en su cuerpo, él exclamó al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o por qué me has abandonado? Pablo dice aquí en 2 Timoteo 4, 16, en mi primera defensa. Pablo tuvo más de una defensa. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, me desertaron. No les sea tomado en cuenta. Cuán grande era el amor de Pablo en su corazón, cuán grande su humildad, cuán grande su compasión. Algo que tú y yo, querido hermano, querida hermana, deberíamos de imitar. Añade el apóstol: pero el Señor estuvo a mi lado. Cristo nunca lo abandonó. Él prometió: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el Señor estuvo a mi lado, dice el apóstol, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Pablo tuvo el privilegio de predicar el evangelio allí a aquellos que le tenían prisioneros. Los soldados que lo custodiaban tuvieron que escuchar de la boca del apóstol Pablo que solo Cristo salva, y que todos los gentiles oyesen. Evangelio Santo. Aquellos que le rodeaban eran gentiles, los soldados romanos y otras personas
que se relacionaron con él. Que todos los gentiles oyesen: así fui librado de la boca del león. Y esto pudo haber sido algo literal. Pablo pudo haber sufrido la condenación a la que sometían los romanos, los emperadores, a sus prisioneros, que sus prisioneros fuesen alimento para los leones. Pablo murió decapitado, le cortaron la cabeza, literalmente. Añade el apóstol, versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Qué tremenda la confianza del apóstol Pablo en el Señor. El Señor me librará, de manera enfática, dice el apóstol, de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. En ese reino que Él ha de inaugurar cuando venga a este mundo y que ha de continuar en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, el reino eterno de nuestro Señor. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo ahora incluye en su epístola, al concluirla, saludos a personas queridas por él. Saluda a Prisca y Aquila. Prisca ahí seguro que es Priscila, una abreviatura, una forma abreviada del nombre Priscila, y Aquila, aquel matrimonio que había trabajado con Pablo durante varios años en diferentes sitios. Fiel matrimonio cristiano, como deben ser los matrimonios cristianos. Y a la casa de Onesíforo, otro de los discípulos de Pablo, fiel al apóstol. Hechos 18:2 y segunda a Timoteo 1:16 y 17. Ahí encontramos a Onesíforo, cercano al apóstol Pablo. Pablo concluye diciendo: Erasto se quedó en Corinto. Corinto era aquella ciudad donde había una congregación que le dio muchos problemas a Pablo, muchos dolores de cabeza. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Este Trófimo, también ayudante de Pablo, se había enfermado y Pablo lo dejó en Mileto, que estaba cerca de Éfeso. Y ahora el apóstol concluye su epístola a Timoteo. Procura venir antes del invierno. El invierno era frío y Pablo necesitaba ropa de invierno, necesitaba el capote que dejó en Troas, en la casa de Carpo. Y añade el apóstol: Claudia y todos los hermanos te saludan. Procura venir antes del invierno, dice. Eúbulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. El apóstol termina de una manera sobria, sencilla, llena de amor y de gracia, esta segunda epístola a Timoteo, que nos enseña a ser fieles al Señor, a ser creyentes sinceros, creyentes activos, creyentes preparados para hacerle frente a un mundo lleno de pecado y de maldad. Quiera Dios, querido hermano, querida hermana, que tú y yo
seamos como estos creyentes a los que Pablo menciona aquí en esta epístola, fieles, sinceros, sencillos, dedicados, humildes, para la gloria y para la honra de Dios. Que a nuestro Dios y a nuestro Señor sea la gloria, ahora y por siempre. Amén.